Muy bien, Dios les bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos, amigos, familias que se han conectado en esta noche ya para poder compartir con nosotros esta clase número 3 de homilética. Y quisiera saber si han repasado, si han estudiado, si han invadido su materia, lo que ya han comenzado a escudriñar, con lo cual han comenzado a enriquecer su intelecto. Deseo con todo mi corazón que sí, que ya cada uno de ustedes ya se esté nutriendo de este conocimiento que siempre va a resultar en favor de nuestras vidas para nuestros ministerios. El día de hoy nos corresponde la clase número 3 de homilética que se titula Requisitos, requisitos para el predicador. Hoy día no nos vamos a marear tanto con esto, mis queridos hermanos. Si esta cosa de la diapositiva se pega o no se pega a nosotros, vamos a avanzar de todas maneras. Así que son cosas que pasan cuando hacemos la prueba, todo sale bien, cuando salimos al aire, comienzan a suceder este tipo de cosas. Pero bueno, esta clase se titula Requisitos, requisitos para el predicador. Y le invito ahí en el lugar donde usted se encuentre para que le demos una oración a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y este estudio no es solamente para los predicadores. Este estudio también será efectivo para aquellos que desean, anhelan predicar y que están trabajando y se están formando en este ministerio de la predicación. Así que le invito a cerrar sus ojitos y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre, estamos delante de su presencia, Señor, para darle gracias por la muestra de su amor, por su bondad. Gracias porque nos permite un día más poder sumergirnos en su materia, en su contenido, en parte de lo que Dios es, de lo que Dios abarca. Gracias, Señor, por darnos ese bendito privilegio de poder dedicar esta hora al conocimiento de su palabra. Le ruego que nos dé la asistencia del Espíritu Santo, que nos dé la unción y su bendición en el nombre poderoso de Cristo a todos nosotros. Que usted opere en nuestra mente, en nuestro intelecto, para que podamos entender y captar tus verdades, para que sea beneficioso para nuestra vida espiritual, para nuestro hombre interior. Rogamos tu bendición, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Y vamos a responder a la interrogante, ¿qué es un requisito? ¿Qué es un requisito? Y la definición de la palabra requisito es la condición u obligación necesaria para algo. Es la condición u obligación necesaria para algo. Y en este caso, ese algo es lo que estamos tratando, el ministerio de la predicación. De la predicación. Si hay algo que debemos tener clarísimo, mis queridos hermanos, es que el predicador y la predicación son inseparables. El predicador y la predicación son inseparables. Jamás podremos divorciar una cosa de la otra. Jamás. Ahora, la importancia de la persona del predicador en la presentación del mensaje se desprende de que la predicación, por ser un acto comunicativo, está inseparablemente unida a la personalidad
humana. Dios, mis queridos hermanos, no llamó a los ángeles a predicar. Bendita noticia para todos nosotros. Dios no llamó a los ángeles a predicar. Dios llamó a sus criaturas al ser creado a imagen y semejanza de este Dios. Dios, valga la redundancia, llamó a hombres y mujeres piadosos, piadosas, íntegros, íntegras, a proclamar esta verdad maravillosa. Si bien es cierto, los ángeles son espíritus ministradores de nuestro Dios, como nos lo dice el escritor de Hebreos. Y estos espíritus ministradores obran y operan en favor de nosotros, los creyentes, los que somos de la fe, en favor de su novia, en favor de la iglesia. Y por supuesto, mis queridos hermanos, ellos nos asisten en el momento de la predicación. Un ángel, por ejemplo, asistió a nuestro Señor Jesucristo en el huerto y le fortaleció. Otro ángel también asistió a nuestro Señor Jesucristo en el desierto y le servía. Ellos no pueden disfrutar de la proclamación del buen mensaje, de la buena noticia. ¿Por qué? Porque el gozo y el deleite es para nosotros. Pero ellos sí nos asisten, nos protegen, nos defienden y por supuesto están en favor del pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Andrés, un apologeta, dijo lo siguiente: la predicación es la verdad de Dios proclamada por una personalidad escogida. La predicación es la verdad de Dios proclamada por una personalidad escogida. Yo en lo personal, mis queridos hermanos, pienso que Dios le ha dado este hermoso y bendito privilegio de proclamar la palabra de Dios a los hombres por la sencilla razón de que ¿quién más puede comprender a un hombre sino otro hombre? ¿Quién más puede comprender a un ser humano sino otro ser humano? Entonces es por eso que Dios siempre nos está diciendo, ámense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros, si tienen queja contra otro, perdónense los unos a los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos ha dado este bendito privilegio porque somos nosotros los seres humanos quienes podemos comprender a otros seres humanos. Entonces los ángeles, probablemente yo hago este postulado, no van a poder comprender cuando estemos tristes, angustiados, desesperados, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, un hombre puede comprender a otro hombre. Una mujer puede comprender a otra mujer. De hecho, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, dice que el sufrimiento en nosotros tiene un propósito: hacernos semejante a la imagen de su Hijo Jesucristo, y el sufrimiento nos capacita para entender a los que sufren. Entonces, mis queridos hermanos, y este apologeta del siglo XIX dice que la predicación es la verdad de Dios proclamada por una personalidad escogida. Entonces, es por esto que la predicación, para que sea efectiva, mucho va a depender del carácter y va a depender de la persona del predicador. Escúchelo muy bien. Para que la predicación sea efectiva, mucho va a depender del carácter y de la persona del predicador. Ahora veremos algunos requisitos para ser un predicador efectivo, una predicadora efectiva. Número uno, el predicador debe ser un nacido de nuevo. El predicador debe ser un nacido de nuevo. O como dice ahí en su pantalla, el predicador debe nacer de nuevo. Y debemos preocuparnos ante esto. ¿Hemos nacido de nuevo? Sabemos que este requisito es demasiado obvio, ¿cierto? Pero la historia, mis queridos hermanos, de la iglesia nos revela que muchos púlpitos han sido ocupados por hombres que jamás han visto a Jesucristo como su Señor y Salvador.
Un predicador que no ha experimentado el poder regenerador del Espíritu Santo de Dios, un predicador que no sabe lo que significa nacer de nuevo, que no sabe lo que significa ser salvo por la gracia de Dios, un predicador que no sabe este tipo de cosas será un gran impedimento para que el púlpito cristiano irradie luz salvadora. Será un gran impedimento. Y esto sucede por la sencilla razón de que nadie puede dar lo que no tiene. Ese es un concepto y un principio básico. Nadie puede dar lo que no tiene. El predicador no regenerado es un ciego que está guiando a otros ciegos. ¿Y cuál será el destino de todos? El abismo, por supuesto. Mire, el apóstol Pedro, cuando comparó a los falsos profetas y a los falsos maestros, dijo lo siguiente: fuentes, fuentes sin agua. Estas fuentes atraen al viajero sediento, pero no pueden apagar su sed. El apóstol Pedro, por medio de la pluma inspirada, dijo lo siguiente: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. El apóstol Pedro, hablando de los falsos profetas y de los falsos maestros, personas que ocupan los púlpitos y que no han nacido de nuevo. Entonces es importante saber que este tipo de personas jamás podrán apagar la sed, jamás podrán apagar la sed. Número uno, primer requisito: el predicador, la predicadora, tiene que nacer de nuevo. Número dos, el predicador debe amar a sus oyentes. El predicador debe amar a sus oyentes. Sin duda alguna, existe una gran satisfacción en el hecho de que podemos conmover con elocuencia a un grupo de oyentes, pero esto puede llegar a convertirse en una trampa si el predicador no tiene un real amor por su auditorio o por sus oyentes. La predicación, mis queridos hermanos, le extiende prominencia al predicador, valga la redundancia. Y esto es obvio, ya que la palabra de Dios está por encima de todo y por encima de todos. La palabra púlpito significa plataforma elevada y el predicador está parado sobre esa plataforma elevada. Y al estar en el púlpito, siempre estará en peligro de querer lucirse y de recibir el aplauso de los hombres. Y este asunto, lamentablemente, ha animado a más de un predicador. Es por eso, mis queridos hermanos, que es fundamental que todo aquel que ha sido llamado a predicar el santo evangelio de Dios examine detenidamente sus motivaciones. Haga el ejercicio. ¿Cuál es su motivación? ¿Qué es lo que le motiva a predicar un sermón? A la hora de predicar, es indispensable sentir un corazón ardiente de compasión por las almas perdidas. Debemos amar profundamente a aquellos que nos están escuchando. Y somos enfáticos en esto. Es por eso que redundamos, mis queridos hermanos. Amar profundamente a nuestro auditorio es un requisito indispensable para el predicador. Para el predicador debemos amar a nuestros oyentes. Vamos a dar un ejemplo secular. Es cierto que un médico puede gozar de buena fama y hacer muy bien su trabajo sin amar a sus pacientes. Es cierto. Y también podemos usar este ejemplo con un abogado que defiende. Puede llegar a ser muy hábil, muy bueno en su profesión y sin amar a sus clientes. Pero un predicador nunca podrá cumplir correctamente su ministerio si no tiene un profundo amor hacia aquellos a quienes les predica la palabra de Dios. Si no amamos a nuestros oyentes, jamás seremos efectivos. Número 3.
Requisitos para el predicador. El predicador debe poseer un carácter cristiano. El predicador debe poseer un carácter cristiano. El sermón tiene que ser la expresión de la verdadera vida y la experiencia del predicador. ¿Y por qué decimos esto? Porque si no vivimos lo que enseñamos, lamentablemente, mis queridos hermanos, solo estamos gastando saliva y haciendo ruido. Si no vivimos lo que enseñamos, lamentablemente, solo estamos haciendo ruido. Y el apóstol Pablo nos habla un poquitito de eso. El apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 13 verso 1 dice, sin amor, soy como un metal que resuena, soy como un címbalo que retiñe. La palabra resonar se traduce de esa palabrita griega, egeo, y significa ruido fuerte, un bramido, un ruido molesto. Y Pablo también usa la palabra címbalo que retiñe, se traduce del término griego alalazo y significa alaridos. Entonces, mis queridos hermanos, si no amamos y no vivimos lo que enseñamos, solo estamos dando alaridos, solo estamos dando ruido fuerte, puro bramido, puro haciendo ruido. Así que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Estamos en el camino y estamos conociendo los requisitos para ser un predicador. Dios desea ayudarnos, Dios desea bendecirnos. Mire lo que dice Justo Anderson, hablando sobre la personalidad del predicador. Lo cito. El mensajero no es el parlante de Dios. La palabra de Dios pasa por su vida y adopta la forma de su personalidad. El hombre no es una máquina y por eso su mensaje no es mecánico, sino profundamente personal. No podemos separar el mensaje del predicador. Notable comentario. Entonces, mis queridos hermanos, ser un predicador es un extraordinario privilegio, pero esto también implica una muy alta responsabilidad. El predicador debe vivir una vida santa. El predicador debe esforzarse por lograr un carácter cristiano. Esto es imprescindible en el predicador. Esto no puede faltar, mis queridos hermanos. Es por eso que debemos entender que el que ministra la palabra, el que expone la palabra, más que cualquiera, debe ser irreprochable en su conducta y debe tener buen testimonio de los de afuera, de los de afuera. Vamos a observar la Sagrada Escritura. En Tito, capítulo 2 verso 8 aparece la palabra irreprochable y se traduce, mis queridos hermanos, de la palabra acatanostos, y significa inculpable. No se le puede acusar. Palabra sana e irreprochable. No se le puede acusar. También quisiera leer Primera de Timoteo, capítulo 3 verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Desarrollemos esto. La palabra descrédito se traduce de la palabra griega oneidismos, y significa vituperio. Mis queridos hermanos, ¿qué significa esto? El predicador debe tener un buen testimonio para no caer en el vituperio, para no caer en la censura, en el reproche, en la deshonra, en la humillación, en la crítica y en el juicio severo. Porque los de afuera, ellos sí que son verdugos insensibles, sin misericordia. Es por eso que debemos tener un buen testimonio, mis queridos hermanos. Y si el apóstol Pablo nos está diciendo esto, que debemos tener buen testimonio para con los de afuera, ¿cuánto más con vuestros hermanos de la congregación? ¿Cuánto más?
pero estamos en el camino. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Entonces, el predicador no debe predicar solamente, sino también debe adornar la doctrina. El predicador no debe predicar solamente, sino también debe adornar la doctrina. Observémoslo. Tito capítulo 2, verso 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La palabra no defraudando se traduce del término griego, ahí usted lo puede ver, nos fiso y significa poner aparte para sí mismo, sustraer y apropiarse indebidamente. Un claro ejemplo de esta palabra, mis queridos hermanos, es lo que ocurrió con Ananías y Zafira. ¿Lo recuerda? Ellos nos fizo. Ellos sustrajeron del precio de la heredad. Ellos pusieron aparte para sí mismos, para sí mismos. Entonces, el predicador no debe defraudar, no debe robar mediante el abuso de confianza. Y el apóstol Pablo le escribe estas palabras a los cretenses. ¿Por qué? Porque la mayoría eran siervos y en Creta usted sabe la fama que había. Entonces los siervos administraban los negocios de sus amos y el apóstol Pablo les aconseja para que no abusen de la confianza, porque sustraían para sus familias, sustraían para ellos. Entonces, mis queridos hermanos, el predicador no debe defraudar, no debe robar mediante el abuso de confianza. También dice Pablo a Tito que debemos mostrarnos fieles en todo, fieles en todo. Eso significa que debemos ser completamente dignos de confianza. Debemos ser dignos de confianza. Estamos hablando de los requisitos para el predicador. ¿Y para qué debemos ser dignos de confianza? Para adornar la doctrina de Dios, para adornar la doctrina de Dios. Observemos esta palabrita, es muy interesante. La palabra adornen, adornar, se traduce de la palabra griega cosmeo. De ahí viene nuestro término castellano, cosmético. Ahí lo hemos registrado. Cosmético. Y significa arreglar y poner en orden. Vamos a ver dónde se utiliza esta palabra para que usted pueda captar la idea del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Esta palabra también se usa para amueblar una habitación. En Lucas, por ejemplo, capítulo 11, verso 25, aquel espíritu inmundo que encuentra la casa barrida y cosmeo y adornada. ¿Recuerda ese texto? Esta palabra también se usa para disponer. Disponer en Mateo, por ejemplo, capítulo 25, verso 7, las vírgenes arreglaron cosmeo sus lámparas, la parábola de las 10 vírgenes. Este término también se usa en Apocalipsis, capítulo 21, verso 19, en la visión de Juan, cuando se habla de la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Y el verso 19 del capítulo 21 dice que los cimientos de la ciudad estaban cosmeo, estaban adornados de piedras preciosas. Y el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, dice que el predicador debe cosmeo, debe adornar la doctrina, debe ataviar, arreglar, etcétera, etcétera. Esteban, ¿y cómo podemos adornar la doctrina? Una manera en que podemos adornar la doctrina es perfeccionando nuestro testimonio, perfeccionando nuestro testimonio, perfeccionando nuestro mensaje, siendo personas honradas en todo lo que hacemos, siendo veraz en nuestras conversaciones, no chismosos,
ni mentirosos, ni calumniadores. Por supuesto, esforzándonos, perdón, y llevar una vida moral. También tener una mente sana, sin influencias, siendo ecuánimes. ¿Qué significa esto? Siendo creyentes imparciales, neutral, equilibrados, justos, mesurados. También debemos proceder de manera recta. Y por último, siendo ecuánimes, podemos decir que debemos forjar un carácter piadoso, benigno, clemente y misericordioso. Mis queridos hermanos, tal vez escuchamos todo esto y decimos, estoy totalmente descalificado, etcétera, etcétera. Hermanos, estamos en el camino. Dios nos puede ayudar por medio de su Santo Espíritu, pero debemos anhelarlo, debemos desear poder obtener estos requisitos. ¿Y para qué debemos alcanzar todas estas cosas? Para que se cumpla Tito capítulo 2, verso 8, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito 2:8, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mis hermanos, si la vida y el carácter del predicador no concuerda con la predicación, si no concuerda con la doctrina, si no concuerda con la palabra de Dios, entonces seremos blasfemados. Seremos blasfemados. ¿Qué significa esta palabra blasfemados? El término griego es blasfemeo y significa vilipendiar, despreciar, hablar impíamente. ¿De quién? De Dios y del predicador. Entonces, estamos en el camino. Dios desea ayudarnos, pero debemos anhelarlo. Siempre que veo estas cosas en la Biblia, voy a hacer un comentario. Siempre que observo estas cosas y veo que la norma y el estándar de Dios están como muy por encima, muy elevados para pecadores miserables, en este caso, como yo, el Espíritu Santo siempre trae a mi mente a Zaqueo, un traidor, vendió su patria, vendió a su gente, se enriqueció, aplastando a su mismo pueblo, hasta que un día entró Jesús a Jericó. Y él, como dice Lucas 19, verso 1 al 3, él procuraba ver quién era Jesús. Mis hermanos, la palabra procuraba se traduce del término griego seteo, y significa que Zaqueo quería, deseaba y anhelaba conocer a Jesús. Él buscó con preocupación el conocer a Jesús. Entonces, Dios desea bendecirnos, Dios desea ayudarnos, pero debemos procurarlo, debemos anhelarlo. Y déjeme decirle que el Espíritu Santo hará su obra en nosotros. Estamos en el camino, eso ya es un gran avance, mis queridos hermanos. Si bien es cierto, continuamos, el mandamiento u obligación de vivir piadosamente es para todos los hijos de Dios. Nadie queda afuera de este mandamiento, pero la posición de predicador aumenta grandemente la responsabilidad, la aumenta aún más. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo lo siguiente, coloque mucha atención. Sucede con nosotros y nuestros oyentes lo mismo que sucede con el reloj de bolsillo y el reloj público. Si el nuestro propio anda mal, pocos serían engañados por su causa, mucho más el dueño. Pero si el de un edificio público llegase a desarreglarse, una buena parte del vecindario desatinaría en la medida del tiempo. Con el ministro, con el predicador, sucede lo mismo. Él es el reloj de su congregación. Muchos regulan su tiempo por las indicaciones que él hace.
Y si fuese inexacto, ¿cuál más, cuál menos? Todos se extraviarían siendo Él, en gran manera, responsable de los pecados a que haya dado ocasión. Mis queridos hermanos, debemos crecer en el conocimiento de Dios y en la piedad. Debemos adornar la doctrina. Requisito número 4. El predicador, la predicadora, los que desean el ministerio de la predicación, deben ser estudiantes de la Biblia. Debe estudiar su Biblia. Y lo mismo sucede en el mundo secular. Por ejemplo, el maestro o profesor de matemática, antes de ir a entregar la materia, primero tiene que estudiar, tiene que aprender. Sucede lo mismo. Entonces, el predicador debe estar familiarizado con el contenido íntegro de las Sagradas Escrituras antes de poder comunicar su mensaje a un auditorio. El predicador debe dedicar tiempo diario al estudio de la Biblia. Debemos tener una lectura diaria. Debemos tener un devocional diario. También un devocional personal y familiar, ¿por qué no? Porque esta práctica será lo que nos proporcionará temas para predicar y nos hará encontrar las perlitas y podremos descubrir los tesoros de riqueza espiritual que se encuentran contenidas en la Biblia y que no son, por supuesto, para predicadores superficiales. Es por eso que el predicador debe ser un estudiante de la Biblia, debe estudiar su Biblia. Predicar es una maravillosa, perdón, predicar es una maravillosa labor, pero involucra una enorme responsabilidad. Es una hermosa labor, pero es una gran responsabilidad. No podemos examinar superficialmente algunos versículos de la Biblia. No podemos estudiar un pasaje de la Biblia solo cuando vamos a hablar de este versículo. Tenemos el deber de sumergirnos diariamente en toda la escritura. Tenemos el deber de sumergirnos diariamente en la totalidad de las escrituras. Alguien dijo una vez, es una bendición alimentarse del alma misma de la Biblia hasta llegar al lenguaje de las escrituras y hasta que el Espíritu esté sazonando con las palabras del Señor, a fin de que nuestra sangre sea bíblica y la esencia misma de la Biblia brote de nuestro interior. Notable, ¿qué le parece? A fin de que nuestra sangre sea bíblica y la esencia misma de la Biblia brote de nuestro interior. Mis queridos hermanos, debemos valorar de manera extraordinaria el tiempo que dedicamos al estudio de la Biblia. Debemos hacerlo. Número 5. El predicador debe ser un hombre, debe ser una mujer de oración. El predicador debe ser un hombre de oración. La predicadora debe ser una mujer de oración. El que quiere hablar mucho al hombre acerca de Dios, debe hablar mucho con Dios acerca del hombre. Un predicador que no ora será un predicador sin poder de lo alto y sin eficacia. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Dios encarnado, mis queridos hermanos, el hombre perfecto nos dio ejemplo. Él pasaba el día entero predicando, enseñando y luego en las noches se apartaba, se retiraba, ¿sabe qué? A orar. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por quiénes oraba? Oraba por todos aquellos a quienes les había predicado y enseñado. Por eso, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo declara que oraba por sus amigos,
oraba por sus colaboradores, oraba por sus hijos en la fe y lo hacía sin cesar, sin cesar. Mis queridos hermanos, el predicador debe ser un hombre de oración. La predicadora debe ser una mujer de oración. Primera de Tesalonicenses 5:17. 5:17. Se me olvidó ahí el capítulo y el versículo, pero si usted ahí está notando, Primera a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Ahí está la palabra griega, adialiptos, y significa orar ininterrumpidamente, ininterrumpidamente, orar sin omisión, sin omisión. También tengo el texto de los Hechos, capítulo 6, verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles también nos dieron ejemplo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Un matrimonio indivorciable, la oración y la predicación. La palabra persistiremos, proscartereo, ahí está el término griego, significa que seremos constantes y diligentes. Seremos constantes y diligentes. ¿En qué? En la oración y en la palabra. No existe duda alguna, mis queridos hermanos. La oración y la predicación son inseparables. La oración debe ser un fruto y debe ser un fruto de amor. ¿Por quiénes? Debemos orar por aquellos a quienes les vamos a predicar. Debemos orar por nuestra audiencia. Debemos orar por nuestros oyentes. También la oración es la que unge. Esto escúchelo muy bien. La oración es la que unge con unción nuestros sermones. La oración unge y bendice la misión del predicador. Cuando preparamos nuestros sermones y sabemos que nos toca entregar la predicación, presentamos nuestros sermones a Dios, oramos por ellos. Señor, dame la unción, unge mis labios, unge este sermón, bendice a mi audiencia. Mis queridos hermanos, tal vez esa es la razón por la cual no somos efectivos. La oración es la que unge nuestro sermón. La oración unge y bendice la misión del predicador. Un teólogo del siglo XVII dijo lo siguiente. Escúchelo bien. Su nombre es Richard Baxter. Nuestra obra, al igual que nuestra predicación, debe apoyarse en la oración. Jamás alguien predicará sinceramente a un pueblo cuando ni siquiera ora por él. Notable, mis queridos hermanos, grandes mentes cristianas. Nuestra obra, al igual que nuestra predicación, debe apoyarse en la oración. Jamás alguien predicará sinceramente a un pueblo cuando ni siquiera ora por él. Alabado sea Dios. Toda predicación debe ser santificada en la oración. Toda predicación debe ser santificada en la oración, también en la preparación y en la presentación. Esto es muy importante. En muchas iglesias locales se ora por el predicador, ¿cierto? Y eso está bien, súper bien. Pero nosotros los predicadores debemos saber que nuestros sermones debemos llevarlos a la intimidad, debemos llevarlos a las plantas del Señor y pedirle que unja, que nos dé la unción sobre nuestros sermones. En la oración, Dios ha puesto a nuestro alcance una fuerza que puede mover la mano de aquel que mueve el mundo. En la oración Dios ha puesto a nuestro alcance una fuerza que puede mover la mano de aquel que mueve el mundo.
Esto es importante, mis queridos hermanos. Debemos orar sin cesar, ininterrumpidamente. La oración debe ser sincera. La oración debe ser llena de fe. Y todo aquel que aprecia y aprovecha el tremendo poder que hay en la oración es sabio. Todo aquel que aprecia y aprovecha el tremendo poder que hay en la oración, ese sí que es sabio. Esa predicadora sí que es sabia, mis queridos hermanos. Spurgeon también dijo lo siguiente: una brillante bendición que la oración privada hace es hacer descender sobre el ministerio una unción indescriptible, una unción del único santo. Si la unción que llevamos no viene del Señor de los ejércitos, somos engañadores. Es algo que solamente en oración podemos obtener. Continuemos persistentes, constantes y fervientes en súplica, que su vellón permanezca en la era de la súplica hasta que esté empapado con el rocío del cielo. Mis queridos hermanos, el predicador debe ser un hombre de oración. La predicadora debe ser una mujer de oración. No hay discusión alguna ante eso, mis hermanos. Número 6. El predicador debe ser un hombre que dependa del Espíritu Santo. El predicador debe ser un hombre que dependa del Espíritu Santo de Dios. El primer sermón oído en la iglesia primitiva fue el resultado de la acción del Espíritu Santo allá en Pentecostés. Eso usted lo encuentra en los Hechos para los estudiantes de la Biblia, capítulo 2. Hechos capítulo 2, para que usted vea la acción del Espíritu Santo. También tenemos los discursos de Esteban, Hechos capítulo 6, verso 8 al 10. Y tenemos el capítulo 7 de los Hechos, la narrativa de la iglesia. También tenemos la exposición de Pedro en casa de Cornelio, los Hechos capítulo 10, para que veamos la obra del Espíritu Santo en la predicación. Todos estos hombres estaban empapados, mis queridos hermanos, del poder del Espíritu. Estaban empapados. También tenemos al apóstol Pablo. Siempre reconocía que el éxito de su predicación radicaba en el toque sublime del Espíritu Santo. En la clase anterior lo vimos repetidas veces. El apóstol Pablo siempre decía que no venía con vana palabrería, sino con poder. Perdón, perdón. Siempre lo decía, que no venía con palabrería, sino con poder del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo siempre reconocía el éxito de sus predicaciones, dando gracias al toque sublime del Espíritu Santo de Dios, lo cual nosotros en este mismo momento, ¿cierto? Estamos deseando y anhelando. Entonces podemos ver en las Escrituras que es algo muy evidente: la predicación efectiva es aquella que es impulsada por el soplo bendito del Espíritu. La predicación efectiva es aquella que es impulsada por el soplo bendito del Espíritu. Ojo con eso, mis queridos hermanos, el soplo bendito del Espíritu, no el soplo suyo. No vaya a andar soplando a la gente por ahí, por supuesto. No es suficiente, mis queridos hermanos, que conozcamos la Biblia. No es suficiente que el predicador conozca la Biblia a cabalidad. No es suficiente con que el predicador sea experto en homilética. Si el Espíritu Santo no obra en los corazones, si el Espíritu Santo no obra en la mente de los oyentes, los resultados serán nulos. ¿Cuántos deseamos la unción y el toque del Espíritu Santo? Juan Calvino dijo lo siguiente, reformador del siglo XVII, perdón.
reformador del siglo XVII, Juan Calvino, dijo lo siguiente: la palabra sola, sin la iluminación del Espíritu Santo, no nos sirve ni aprovecha para nada. Buen comentario, excelente. La palabra sola, sin la iluminación del Espíritu Santo, no nos sirve ni aprovecha para nada. La predicación, mis queridos hermanos, ungida por el Espíritu Santo, puede convencer la conciencia, puede iluminar la mente, puede inflamar, encender los corazones y también puede mover la voluntad humana. ¿A qué? Al arrepentimiento. Entonces, debemos entender que la demostración poderosa que el Espíritu Santo puede dar a la palabra de Dios, esa palabra es capaz de influir verdaderamente en las personas para que reciban y para que den abundante fruto. El Espíritu Santo quiere y puede hacer eso. La demostración poderosa que el Espíritu Santo puede dar a la palabra es capaz de influir verdaderamente en las personas para que reciban y den abundante fruto. Se cuenta una historia por ahí. Se dice que Charles Spurgeon solía decirse a sí mismo cuando subía al púlpito: creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Historias del cristianismo han registrado eso. El príncipe de los predicadores, cuando iba a subir al púlpito, siempre decía estas palabras: creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Luego se paraba en la plataforma elevada y entregaba su predicación. Y honestamente, todos los predicadores deberíamos creer en lo que creía Spurgeon, creer en el Espíritu Santo. Lamentablemente, como que se ha divorciado al Espíritu Santo de nuestros sermones. Entonces, mis hermanos, solo el Espíritu Santo de Dios puede dar vida a nuestra predicación. Solo el Espíritu Santo de Dios puede dar vida a nuestra predicación. Es por eso que ni la elocuencia, ni la lógica, ni el razonamiento, ni el humor, ni la presión psicológica, ni la emoción, ni las repeticiones, ni la educación pueden transformar la vida de los hombres. Pero el Espíritu Santo sí puede hacerlo. El Espíritu Santo sí. El fundamento de la predicación es la presentación del mensaje evangélico, basándonos únicamente en el poder invisible del Espíritu Santo. Eso es muy importante, mis queridos hermanos. El fundamento de la predicación es la presentación del mensaje evangélico, basándonos únicamente en el poder invisible del Espíritu Santo. ¿Qué le parece el Espíritu Santo de Dios en la homilética? Notable, notable. Requisito número 7 y último. Requisito número 7 y último. Ya, y cuando pase, pase. El predicador debe haber sido llamado por Dios al ministerio de la predicación. El predicador debe haber sido llamado al ministerio de la predicación. No existe duda alguna. Nadie es capaz de anunciar el mensaje del Evangelio con todo poder, a menos que se halle bajo el llamado de Dios a predicar. En el reino de Dios, los embajadores no se nombran a sí mismos. Es Dios quien llama a aquellos que van a ser los portadores de su mensaje. Uno de los primeros requisitos para un predicador efectivo es sentir que Dios ha puesto su mano sobre él y sentir que Dios lo ha lanzado de manera irrevocable a un ministerio de predicación. Entonces,
Ahora respondemos la pregunta, ¿y cómo saberlo? ¿Cómo saber si Dios me ha llamado al ministerio de la predicación? Ahí está. Número 7. El predicador, la predicadora, debe ser llamado por Dios. Entonces, vamos a compartir 5 evidencias que confirman la realidad de un llamamiento. Coloquen mucha atención. ¿Cómo saber si Dios me ha llamado al ministerio de la palabra? Vamos a compartir 5 evidencias que confirman la realidad de un llamamiento. Solo 5. Número 1. El deseo de predicar. El deseo de predicar. El que es llamado por Dios al ministerio de la predicación siente y sentirá el deseo de predicar. Y ese deseo es un claro indicio de la dirección de Dios. Y por supuesto que este deseo debe estar desprovisto de toda ambición egoísta. ¿Por qué? Porque a veces ese deseo también lleva interés. Es por eso que el deseo de predicar debe ser meditado, desinteresado y persistente. Primera evidencia de que has sido llamado a predicar. Examinémonos. Número 2. Usted sentirá no solo el deseo, sino también el deber de predicar. Evidencia número 2 de que he sido llamado a predicar. Usted no solo sentirá el deseo, sino también el deber de predicar. Esto significa que no bastará con el solo hecho de sentir, hermanos, sino también debe haber convicción del deber de predicar. Es cuando el predicador, la predicadora dice, debo entregar este mensaje, debo predicar la palabra a mis compañeros inconversos, a mis compañeras de universidad, a mis vecinos, debo entregar esta palabra. Como decía Pablo, ay de mí, ay de mí. Más que un juicio de Dios, era una insatisfacción mental. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Entonces, debe haber convicción del deber de predicar. Estamos viendo la evidencia. Debemos meditar en la convicción de los profetas hebreos y de los apóstoles. Piensa en esas convicciones. Entonces, muy bien, el predicador debe poseer la misma convicción que los profetas hebreos y los apóstoles. Cuando vemos personas con una responsabilidad absoluta a la hora de predicar, también esa es una fuerte señal del llamamiento divino. Cuando vemos personas con una responsabilidad absoluta a la hora de predicar, también vemos ahí una señal del llamamiento divino. Número 3, otra evidencia, es la guía divina sobre la vida. Es la guía divina sobre la vida. La persona que es llamada al ministerio de la palabra comprenderá que a través de todo el camino de la vida, la mano de Dios la ha estado conduciendo, aunque él ni siquiera se hubiere percatado de ello. Alguien dijo, cuando Dios llama, también guía por medio de su dominio sobre los sucesos ordinarios de la vida. Cuando Dios llama, también guía por medio de su dominio sobre los sucesos ordinarios de la vida. Número 4. Otra evidencia notable es el sello divino de aprobación. El sello divino de aprobación. Cuando Dios extiende su llamado a una persona para que se dedique al ministerio de la predicación, le añade su sello de bendición sobre las labores del predicador. Y los frutos que el predicador proyecta son la garantía de que Dios está con el embajador de la palabra. Los frutos que el predicador proyecta son la garantía de que Dios está con el embajador de la palabra. Número 5 y último.
Esta es nuestra última evidencia del llamado a la predicación, el testimonio de la iglesia local. La opinión de uno mismo respecto al llamamiento no basta, no es suficiente. La iglesia local es testigo de la vocación divina en un hermano, en una hermana. La iglesia es testigo. La iglesia ve el llamado de Dios en ti. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios llama a un obrero, llama a una mujer, este hecho también es comunicado a otros hermanos que son de vida constante espiritual. Cuando el Espíritu Santo llama a un obrero, este hecho también es comunicado a otros hermanos que son de vida espiritual. ¿Qué os parece? Hemos terminado la clase. Requisitos para el predicador. Vamos a cerrar la diapo.